Ok, pues otro capítulo más bueno, que puede ser o promete ser interesante, ¿no? Porque es algo que se suele comentar a menudo y me las he ingeniado para debatir de una manera interesante. Porque vamos a hablar del Dark Romance, sí, o si no, porque tiene esto polémica y tal. Y me he encargado de buscar a dos personas que piensan que sí y dos personas que buscan que no. ¿Vale? Entonces, esto puede ser interesante. Tengo aquí un puñado de preguntas, por lo cual, pues creo que se puede desglosar bien lo que es el asunto, ¿no? Pero para no perder tiempo e ir al grano, vamos a hacer lo típico. Una ronda de presentaciones en el que tenéis que incluir si estáis a favor o no del Dark Romance, para que ya os conozcamos, ¿vale? Y por otra parte, conocer vuestra opinión, vuestra postura al respecto. Si queréis, vamos en orden. Empezamos con Clara, que creo que es la que más ha repetido dentro de Little Lupa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Clara Rodríguez. Soy autora de la editorial Valhalla Ediciones, junto aquí mis compañeros Carlos Jiménez y Alicia del Rey. Soy una escritora del género histórico fantástico, autora de la primera saga de Valhalla Ediciones y, bueno, estoy en contra del Dark Romance tal y como está escrito hoy en día, como se escribe hoy en día. Ok. Vamos con, pues como podéis ver, aquí a lo mejor pueden haber matices, sí, pero tal, no, pero tal. Esto va a enriquecer también el asunto. Vamos con Isa. Bueno, hola a todos, yo soy Isabel Parris, o Isa para todo el mundo. Yo soy autora de romántica, últimamente estoy publicando más romántica con Match Stories. Mi último libro se llama Milagro en Rovaniemi. Y en mi caso, mi posición con el Dark Romance es un sí, porque creo que cada uno puede leer un poco lo que quiera, pero un poco dentro también de unos límites cuerdos y de sentido común. Muy bien. De hecho, hay alguna pregunta que hablará de los límites, así que eso sí se puede tratar. Sergi, ¿qué tal? Coméntanos. Pues buenas noches, yo soy Sergi, no soy escritor, simplemente soy lector y creador de contenido. Yo suscribo un poco la opinión de Isa, de que cada uno puede leer lo que quiera dentro de los límites que él mismo o ella misma se ponga. Yo he leído Dark Romance, tengo mi propia opinión acerca de los grados de Dark Romance, pero por el principio pienso que sí. Ok, y vamos con Alicia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo soy Alicia del Rey, autora también de Valhalla, como ha dicho Clara. Escribo fantasía, en general fantasía juvenil. Mi libro ahora mismo, el primero que he publicado es Trazos en el Tiempo, también con Valhalla. Y yo pienso que, bueno, que cada uno puede escribir lo que quiera, pero a la hora de ponerlo en estanterías a las que cierto público tiene acceso fácil, quizá la cosa se complica un poco. Así que en principio no. Ok, perfecto. Me gustan estas presentaciones porque se ve, hago un paréntesis, no es la primera vez que hacemos este tipo de formato, esto a veces más de tertulias, más de entrevistas, pero este formato lo hacemos por segunda vez. Si no recuerdo mal, en el capítulo 101 se habló de qué final tenían que tener el género romántico, es decir, se tenía que tener un final feliz o no necesariamente. Y ahí, pues, había personas que sí y personas que no. Yo ahí consideré también necesario tener a los dos géneros, es decir, mujeres y hombres, ¿no? Porque el tema romántico pues, está marcado por eso, ¿no? Por un consumo más y una producción más de mujeres. Y en este caso también ha sido igual, ¿no? Por eso también es uno de los criterios, ¿no? Por los que he metido y he buscado a alguien, como por ejemplo Sergi. Que también es interesante Sergi porque es lector, mientras que el resto somos escritores. Entonces, esto va a hacer que las opiniones también sean pues, más diversas y más chulas, ¿no? También poner ese apunte. Pero vamos a ubicarnos en lo que es lo típico. Ubiquemos. ¿Qué es el Dark Romance para vosotras? Vamos con Clara. Bueno, mi opinión. El concepto que tengo del Dark Romance es un romance entre chico, chico, chica, chica, chico o chica que incluye elementos que hoy en día se consideran inmorales, elementos que podrían escandalizar, ¿no? Y este género creo que se ha reproducido desde hace muchísimos, bueno, como mínimo como muchos siglos. Lo que pasa es que hoy en día se reproduce de una forma que yo veo incorrecta, la considero incorrecta. Pero para mí el Dark Romance en definitiva es pues un romance con elementos inmorales, Ok. Vamos con Isa.
Me encanta porque Clara ha hablado como súper pausada y profesional. Yo iba a decir un romance turbio, en plan, con cosas turbias un poco de por medio, ¿sabes? O sea, es decir, yo nunca he leído un dark romance, porque como tengo ganas, pero no he encontrado como el tiempo o justo el espacio en mi vida para decir, me pongo ahora. Tengo ganas de probar, como digo. Entonces tampoco te sé decir, o sea, sé que hay sagas famosas, pues yo que sé, Haunting Adeline, un poco de lo que va, qué elementos turbios tiene, pero no he leído yo nada yo misma. Entonces, para mí, como un poco persona ajena al ser lectora del género, ese es un romance un poco turbio que pues a lo mejor tiene, yo que sé, relaciones un poco más tóxicas o elementos que pues podrían un poco escandalizar a una persona que no está acostumbrada a leerlos. No sé, un poco turbio en general. Ok, vamos con Sergi. Pues, es que prácticamente ya lo han dicho todo. En verdad, el dark romance es un subgénero del romance en el que hay comportamientos pues no demasiado aptos para todos los públicos, toxicidad, asesinatos, comportamientos un poco inmorales, como ha dicho Clara. Eso es el dark romance. Todo lo que no es bonito y apto para todo público, yo lo considero dark romance. Ok, y Alicia. No sabría qué más añadir, si es que lo han explicado muy bien. Al final es esto, ¿no? Son literatura en la que se explora relaciones tóxicas, en distintos grados de tóxico también, porque hay gente que incluso habla del dark romance como el que de verdad es dark romance, como casi horror psicológico, que me parece que depende del caso, ¿no? Puede efectivamente ser correcto. Y el problema así principal es que se pueda llegar a romantizar este tipo de relaciones. Ok. ¿Y por qué pensáis, es decir, también se ha comentado, alguna vez he escuchado, ¿no?, que el dark romance en realidad no es nuevo, lo que pasa es que ahora es cuando ha surgido el auge, por así decirlo. La pregunta es, ¿por qué pensáis que ahora está surgiendo el auge? ¿Por qué ahora está habiendo tanta demanda? ¿Por qué ahora mismo está interesando tanto? ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Ha cambiado el lector ahora o ha cambiado, bueno, al decir el lector podemos decir si ha cambiado la sociedad o quizá una parte de la sociedad, ¿no?, que serían estos lectores? ¿O ha cambiado quizá el mercado o no sé? ¿Por qué ahora sí y antes no? Vamos con Clara. Vale, a ver, yo creo que he sido yo la que he dicho que el género de dark romance existe desde hace bastantes siglos. Me refiero a siglos en los cuales existía un género que se popularizó en el siglo XIX por ahí, en el que había pues un monstruo que acosaba a una chica. Ejemplo, Frankenstein, más o menos, hay una escena que podría considerarse porque Frankenstein envidia a la felicidad de tal y hace tal, por no hacer spoilers. También posteriormente el fantasma de la ópera, no es del siglo XIX, pero se puede considerar incluso dark romance, ¿no? Porque es un monstruo, ¿no? Inmoral, pero seductor, que seduce a una chica que es inocente, que representa la pureza y todo esto. Y también Drácula, por ejemplo, ¿no?, que eso sí que es del siglo XIX, que es un vampiro buscando a su amada, ¿no? Y esa amada pues se deja corromper, incluso van a sacar ahora una película que se llama Nosferatu, que está basada en una obra del siglo XX, que va más o menos de lo mismo, tiene más o menos el mismo esquema, ¿no? Sí. Monstruo acosa a chica Y por inocente. ejemplo, te lanzo la pelota, que como estás comentando una enumeración, también es para el resto cuando les toque, ¿no? Y La Bella y la Bestia, que Y la se quiere tanto y es Disney, sí, Exacto. puede ser interesante, ¿no? Ok, Totalmente. bueno, pues continúa, es que quería, si quieres, ¿no? Quería meter ese paréntesis. No, sí tienes razón. Es decir, este género ha existido desde muchos siglos y se ha explotado. Lo que pasa es que aquí has marcado muy bien la diferencia. ¿Qué diferencia La Bella y la Bestia con mi vecino el stripper? Que es un libro famoso de Dark Romance. No, Dark Romance no. Bueno, pero se acerca al Dark Romance. O Haunting Adeline. ¿Qué se diferencia? Pues que La Bella y la Bestia, la de Disney, está explicada desde un punto de vista sano, el romance es sano, la bestia aprende, la bella aprende y se forjan una relación amorosa basada en el respeto y basado en pues,
los pilares de una pareja normal y corriente hoy en día. Claro, la diferencia con Hunting Adeline es que la relación es absolutamente tóxica de acoso, lo cual eso per se no me parece malo, pero el caso es cómo se romantiza, que esto se ha señalado ahora. ¿Por qué ha cambiado el mercado? Preguntabas, Carlos, ¿no? Sí. ¿Por qué es el auge ahora? Yo no sé si antes el auge había venido de antes. O sea, no sé si Drácula fue un bestseller, no lo sé, sinceramente, no he estudiado filología. Pero ¿por qué se vende tanto? Bueno, quizás porque nosotros los seres humanos tenemos creo que tenemos una tendencia a consumir gore, a consumir elementos inmorales, porque de alguna forma escandalizarnos nos resulta adictivo. ¿Por qué es tan popular el género del true crime? Del género true crime, porque nos gusta la sangre, nos gusta ver cadáveres. Pues creo que la gente pues ahora mismo no le da vergüenza decir, no, pues a mí me gusta leer sobre relaciones tóxicas. Perfecto, maravilloso. Entonces, por eso yo creo que el mercado se ha expandido tanto en el dark romance. Una última pregunta antes de pasar al resto, para exprimir tu pregunta al máximo. Entonces, ¿tú consideras que La Bella y la Bestia es un dark romance, pero sano? Y entonces, ese dark romance sí estaría bien. No. O... No, no, creo que La Bella y la Bestia no es un dark romance porque no es un dark romance, no. No, he puesto un punto de comparación, porque La Bella y la Bestia encaja con el esquema del dark romance de siempre, chico malo y chica buena. Lo que pasa es que La Bella y la Bestia no es un dark romance porque es un romance sano y el dark romance es tóxico per se, entonces no tiene nada que ver, pero el esquema es el mismo. Sí, casi siempre sigue el mismo esquema. O sea, yo aún no he visto un dark romance que incluya una relación lésbica, una relación de dos hombres o que la chica sea la mala de la historia. Alguna habrá, seguro, pero yo los famosos que conozco, pues no lo he visto. Ok, pues pasamos a Isa. Recuerdo la pregunta, que es ¿por qué el dark romance ahora está brotando tanto? Y bueno, podéis rescatar cualquiera de los apuntes, ¿vale? Que conforme más hablamos, pues más apuntes se van soltando y son acumulativos, ¿no? Vamos con Isa. Bueno, yo luego añadiré cositas a lo de Clara, pero a la pregunta original, yo creo que también se ha hecho mucho más visible ahora por, bueno, en primeras redes sociales, o sea, basta con meterse a TikTok para ver pues un poco libros de este género, recomendaciones y demás. Yo, por ejemplo, hasta que no me metí en TikTok no tenía ni idea de lo que era el dark romance, luego ya sí que un poco creo que se pasó todo a Instagram. También creo que es que viene todo de naturalizar, que esto sí que estoy totalmente a favor, escenas de sexo en libros, obviamente marcándolo en la edad y demás, pero creo que es bueno que los libros haya escenas de sexo que puedan servir como ejemplo sano a jóvenes y demás. En cuanto al dark romance, pues bueno, creo que se tendría que marcar como lo que es un dark romance. Creo que suele haber avisos de contenido sensible, de pues va a haber este tipo de escenas, hay este tipo de dinámicas, para que si ya el lector mayor de edad o lo que sea quiere un poco leer este tipo de cosas, pues que sea de forma consciente. Además, creo que lo ha dicho antes Alicia, que a veces hay como un poco de problema porque no están bien catalogados en librerías, lo cual ya es otro tema, ¿no? Pero yo sí que creo que se ha hecho como un poco más de auge a nivel de la visibilidad que tiene en redes, ya que todo el mundo pues ya puede hablar de este tipo de libros y de Spice en general en Internet con mucha más libertad. Yo nunca me había parado a pensar, por ejemplo, que Frankenstein podía tener elementos de dark romance, pero porque yo creo que en mi cabeza son como, no sé, veo Frankenstein como de una manera, por poner un ejemplo, como muy característica, muy clásica, muy diferente a lo que veo que es el dark romance hoy en día. Me ha parecido súper interesante lo que ha mencionado Clara, un poco de que puede haber ese tipo de tradiciones. Y también creo que todo depende mucho del contexto. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que pues con 13 años estaba en Wattpad y leía un montón de cosas súper turbias que yo decía, jaja, me hacen risa, sé que son súper tóxicas y para mí no las quiero, pero por leerla así un poco ese morbo de a ver si te has planteado, pues yo soy la primera que lo ha hecho. Pero también creo que hay que tener cierto control de cara a pues lo que comentábamos de librerías, de cara a exposición a menores, ese tipo de cosas. Ok, vamos con Sergi. Vale, a ver. Yo lo que quería decir era lo que ha dicho Isa, que lo ha pasado por alto, pero yo creo que los dos puntos principales del por qué el auge del dark romance es, primero, la etiqueta, porque ha sido una etiqueta relativamente reciente el etiquetar al género de dark romance como dark romance, porque en la época de, como ha dicho Clara, Frankenstein, Drácula, pues no estaba como esta etiqueta formada. Entonces, al etiquetarlo,
ya sabes como todo el contenido que engloba el dark romance. Entonces es más sencillo ir ahí. Y luego, otra de las grandes pilares es el morbo. El morbo de la gente por leer cosas que socialmente no están bien aceptadas. No está bien aceptada. El dark romance no está socialmente bien aceptado o no estaría bien aceptado en la vida real. Entonces yo creo que el hecho de poder leer y experimentar esas cosas hace que como que te llame la atención lo prohibido, ¿no? Por así decirlo. Y luego sí que añadiendo cosas a lo que ha dicho Clara, aquí depende a quién le preguntes, también se llevaría las manos a la cabeza, ¿vale? Pero yo considero como lector y opinión personal que el dark romance tiene distintos grados y yo, por ejemplo, yo meto también el subgénero del mafia romance dentro del dark romance. Luego hay gente que me tiraría de los pelos por decir esto, pero yo lo hago. Entonces, yo, por ejemplo, he leído libros de mafia cuyo contexto es la mafia, ¿no? Asesinatos, cosas turbias. Pero que dentro de ese contexto, el romance es un romance considerablemente sano. Es decir, él, en este caso era hombre-mujer, ¿no? Él no la acosa a ella, él no hace nada turbio en relación a ella. Puede que mate a alguien por ahí, por el medio del libro, pero en cuanto al romance, yo no lo consideraría tóxico. Luego, por ejemplo, esto también es criterio personal. Yo también meto muchas veces el contexto de un personaje con moralidad gris, con pasado complicado, con cosas así. Yo también lo meto dentro del dark romance. Esto sería un dark romance relativamente ligero, pero yo, por ejemplo, sí que he leído algún dark romance diciendo, o sea, siguiendo a lo que ha dicho Clara, chico, chico. En este caso, por ejemplo, uno era un stripper, otro era tenía un pasado con todas las bandas de Latinoamérica muy complicado y tal, pero la relación entre ellos nunca fue tóxica. Entonces, existen los dark romance cuya relación es tóxica. Yo, por ejemplo, esos dark romance sí que es verdad que considero que no son para mí. A mí este tipo de dark romance sí que no me gustan. Respeto a la gente que los lea. Pero luego sí que hay dark romance cuyo contexto es turbio, pero cuya relación no tiene por qué serlo. Y luego hay de los dos, que es tóxico y también se dedican ahí a hacer cosas muy turbias. Entonces, claro, esto ya depende del libro, depende de cómo el autor lo quiera enfocar y depende lo que te guste leer, siempre y cuando también se sepa que es ficción y que no hay que romantizar los comportamientos tóxicos. Esto también yo es algo que tengo muy claro y que muchas veces, suscribiendo lo que ha dicho Alicia, que luego ha dicho Isa, el problema que hay aquí también es cómo las librerías etiquetan estos libros, porque no puede ser que libros así, con cosas un poco turbias y complejas, estén en +13. A ver. Claro, es que... Esto es otro tema. De aquí nosotros como lectores poco podemos hacer, pero sí que es verdad que eso debería de cambiar, pero claro, es otro debate. Ok, la verdad que se están abriendo tantos temas que está resultando cada vez más interesante. Yo aquí me estoy apuntando más cosas y les voy sumando. Alicia, ¿qué consideras? Tengo, no sé si decir la intuición, la impresión, la prueba de que al final vivimos en una sociedad en la que cada vez nos acostumbramos más al morbo este del que estábamos hablando, ¿no? Yo tengo la sensación de que mismamente, y esto a lo mejor os parece muy fuera de contexto, pero en las noticias de repente tú estás comiendo tranquilamente y te ponen un vídeo de alguien llorando porque se le han muerto no sé quién en un accidente de coche, cosas, un bombardeo, te ponen vídeos de gente pasándolo terrible. Y a mí esto, o sea, yo he dejado de ver las noticias así porque es que no soy capaz de seguir comiendo tranquilamente con alguien llorando en la tele porque se le ha destrozado la vida. Y sin embargo, se ve súper normal.
Vivimos en una sociedad en la que es como, ah, sí, ¿no? Es que es normal. No puedes dejar que esto te afecte. ¿Cómo que no puedo dejar que esto me afecte? Me afecta porque tengo un corazón. Hola. Entonces, es verdad que hay gente más sensible y hay gente menos sensible a esto, pero siento que en general, como sociedad, en los medios de comunicación, en este sentido, ¿no? En las noticias y en películas, en libros, cada vez, como que la gente se va haciendo como adicta al morbo, como que perdemos la sensibilidad, perdemos, no sé, la capacidad de empatizar con gente que no tenemos justo enfrente, ¿no? Y puesto que ya no tenemos el problema de, guau, me estoy sintiendo mal porque está pasando esto, pues es como eso, ¿no? Como que nos puede ir como incluso atrayendo el morbo este. Y es al final, como con todas, entre comillas, las adicciones, es que cada vez necesitas más, ¿no? Entonces, como empiezas a lo mejor leyendo sobre, bueno, el típico villano así, de moralidad gris, uy, qué guay es este tipo, mira, tiene un romance con no sé quién, tal, y hay un punto en el que eso se te queda ya flojo, y entonces vas un poco más, un poco más, un poco más, y al final, a lo mejor terminas esto leyendo historias o sea, completamente tóxicas de relaciones que cualquier persona en una relación así en la vida real de verdad estarías siendo muy herida, ¿no? Y mientras que sepas que es ficción y que no hay que romantizarlo, podemos considerarlo, pero la realidad es que al final, yo pienso que es como de lo que vemos aprendemos y al final es como que te vas acostumbrando. ¿No os ha pasado nunca que ha salido alguna moda que habéis dicho, madre mía, cómo está esto de moda, que es feísimo, y años después lo habéis llevado vosotros pensando, pues no, es bonito, es bonito? Claro, porque lo has visto tanto que es como, no, es que es bonito. Pues ese es el peligro que me parece que tenemos aquí con esto. Sí, la verdad que me resulta bastante interesante, se han abierto varios caminos y como, bueno, el más reciente es el que acabas de abrir tú, vamos a continuar por ese, Alicia. La verdad que el concepto ese del tema de la adicción sí que me resulta muy interesante porque las personas realmente conocen las típicas adicciones, ¿no? Pero claro, adicción se puede es decir, ese tema que comentabas de se me ha olvidado la palabra ahora. Lo de no sé, algo relacionado con lo oscuro, con mirar lo oscuro, de Morbo. satisfacer ese lado Morbo. humano. Ese, morbo. ¿Creéis que la sociedad, al ser... ¿Creéis que el dark romance es un reflejo de la sociedad y que por eso está un poco más en auge? Es decir, ¿pensáis que la sociedad ahora es un poco más morbosa? Yo ahí en ese aspecto opino un poco como Alicia. Estaba pensando que la sociedad también siempre ha tenido ese lado oscuro. De hecho, podría considerarse que aunque, según mi opinión, aunque ahora estemos yendo un poquito más hacia la oscuridad, ¿no? Porque somos más libres en todos los aspectos y eso se puede usar a bien y al mal, ¿no? Yo creo que ahora mismo la sociedad antes estaba un poquito mejor y ahora está un poco más abierta. Pero claro, antiguamente también estaba mucho peor. Claro, antiguamente la seguridad era nula. Se normalizaba, ¿no? Destaco el concepto este que has comentado antes, Alicia. Antiguamente se normalizaba lo peor. Que alguien se muriera de una enfermedad o que alguien cogiera y bueno, y adiós, ¿no? No sé, enfermedades o cadáveres por la calle. Es decir, antes se podía normalizar cosas chungas, pero es verdad que la palabra morbo sí que es el matiz interesante que creo que está ahora mismo aumentando en la sociedad a un nivel interesante, ¿no? Entonces quería destacar esto, ¿no? Este aumento del morbo. Si consideráis que es un reflejo de la sociedad, porque innegablemente, lo digo yo como maestro, ¿no? El maestro de educación primaria, el ser humano aprende mediante el modelaje, es decir, mediante modelos, y pues esto quizá puede ser interesante. Entonces, ¿consideráis que es un reflejo de la sociedad? ¿Consideráis que está aumentando el morbo este? Y ¿se tendría que meter algún tipo de restricción? Porque como hay tantas personas diversas, a lo mejor algunos puede decir, vale, yo tengo estos valores y vale, pero a lo mejor otros pueden decir, me gusta el rollo este morboso y oscuro. Ya nos estamos metiendo en uno de los asuntos quizás más polémicos, ¿no? Que se comentan en redes, ¿no? Era una macro pregunta, he hecho mucho a la vez. A ver cómo sale clara de esta.
Vale, o sea, hablas si la sociedad cada vez es más morbosa y que el dark romance es un reflejo de la sociedad, ¿no? A ver, Sí, creo que la sociedad siempre ha sido morbosa, desde el principio de los tiempos. Desde que éramos neandertales viviendo en cavernas, creo que los humanos hemos tendido al morbo, porque de alguna manera hemos tendido a nuestra autodestrucción, porque siempre ha habido guerras, porque siempre ha habido violencia, porque nos hemos matado los unos a los otros. Entonces, de alguna forma, queremos autoinfligirnos daño. ¿Por qué existe el sadomaso? Es que esta tendencia a autodestruirnos, a hacernos daño, a buscar el morbo, a ver cadáveres, sangre, esto lo hemos visto de toda la vida. O sea, yo creo que el dark romance efectivamente es un reflejo de la sociedad, pero de algo que ha existido desde hace un montón de tiempo. O sea, sí y no a tu pregunta. Lo que pasa es que ahora no hay vergüenza. Es decir, ahora el dark romance te pone en librerías como ¡guau! La mejor novela que te puedes encontrar, cómprala, cómprala, cuando es un reflejo de nuestro yo más oscuro. Insisto, ya sé que me pongo pesada con el tema histórico, pero antiguamente con Drácula, que creo que es el máximo exponente aquí, el mejor ejemplo del dark romance de aquella época, digamos, Drácula te enseñaba al menos lecciones, te enseñaban lecciones que tenían que ver con la moral, no te enseñaba lecciones inmorales. Los protagonistas intentaban luchar contra el vampiro que representaba el pecado del mundo. Y sí, el vampiro acosaba a la chica y la chica se dejaba consumir por el mal, no sé qué, pero claro, siempre te ponías de parte de los héroes. Entonces, el dark romance es todo lo contrario. El dark romance glorifica nuestro lado más oscuro, glorifica el pecado que representaba Drácula en aquella época o Nosferatu ya en el siglo XX. Entonces, este es el problema. O sea, el problema no es que salgan relaciones tóxicas, el problema es que lo glorifican, que lo romantizan, que te están diciendo que es deseable. Y a mí no me vale que me pongan una advertencia diciendo, ay, es que saldrá tal y cosa, no lo leas si tienes más de 21. Porque no me importa que se haga esto si luego lo romantizas. Porque el problema no es que lo avises o no lo avises, el problema es que lo romantizas. Ese es el problema. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Carlos? Disculpa. sí, bueno, voy a posponer la siguiente pregunta. Era más que nada sobre si tienen que tener, si debido a todo esto deberíamos de meter alguna restricción al respecto, ¿no? Pero por lo que te estoy escuchando, creo que la pregunta primera da mucho que hablar. Así que la vamos a posponer porque la voy a mezclar con otra. Y creo que se va a exprimir de manera interesante. Pero bueno, ahora luego hablamos de la restricción. Isa, coméntanos. ¿Puede ser un reflejo de la sociedad? ¿Aumenta el morbo? ¿Modelos? ¿Se glorifica? Sí, a ver, yo creo que, a ver, habrá los que se romantice mucho, yo que sé, la toxicidad, pero también creo que hay otros en los que no es el caso y que se marca desde el principio de esto está mal y lo lees sabiendo que está mal y que no es una cosa que se tenga pues que idealizar en ningún aspecto. También creo que un poco rescatando el tema, por ejemplo, la comparación con las noticias, yo en mi caso me afecta mucho ver la televisión con las noticias, pero leer no me afecta tanto porque para mí es menos visual. Aunque me lo estoy imaginando en mi cabeza, no lo estoy viendo delante de mi cara súper explícitamente. O sea, hay como ciertos límites. Creo yo que a veces la imaginación tampoco llega a todos los detalles. Entonces creo que es más sencillo, por ejemplo, leer un libro de miedo que ver una película de miedo, al menos en mi caso. Entonces también pienso que de momento tampoco creo que se hayan hecho, por ejemplo, muchas adaptaciones de libros de dark romance. Si se llegaran a hacer más, sería también un poco cómo se recibirá eso en el público. Entonces, yo sí también creo que ha habido un aumento de morbo, una pérdida de sensibilidad, ambas cosas van un poquito relacionadas, pero también creo que hay como límites, que tampoco es una cosa mega exagerada, tampoco a lo mejor tengo ejemplos mega fuertes de dark romance, pero no sé, si se marca como que no se tiene que romantizar y que, oye, esto es una relación tóxica horrible, la ley siendo consciente de eso, pues tampoco creo que nadie se vuelva loco al respecto. También lo que comentaba también Alicia de empiezas leyendo una cosita un poquito más light y vas un poco profundizando, también lo veo un poco una transición bastante natural, ¿no? Porque, por ejemplo, con la fantasía, a lo mejor si alguien se quiere iniciar en leer fantasía, pues que no empiece con Sanderson, que empiece con un libro un poquito más ligero y ya luego si le gusta un poco las dinámicas del género, vas un poco profundizando. Entonces, es un poco eso, cómo lo aplico a otros géneros y a otros contextos. Ok, vamos con Sergi.
A ver, que gestione bien la pregunta y lo que quiero decir. En primer lugar, quiero también coger lo que ha dicho Isa, de que efectivamente es más sencillo leer que verlo en las noticias, por ejemplo, porque, al menos en mi caso, yo cuando leo sé bien claro que estoy leyendo ficción, en la mayoría de casos. Algún libro basado en hechos reales o autobiografía, bueno, en la mayoría de casos es ficción. Sabes que eso no ha ocurrido. En cambio, en la tele, claro, tienes más sensibilidad porque sabes que esto, más cerca o más lejos de ti, ha pasado. Entonces, yo en este caso creo que la mayoría de lectores del género de dark romance, claro, aquí, bueno, voy a cogerlo con pinzas. Voy a decir que el género del dark romance considero que no es para todo el mundo porque tienes que tener la cabeza muy amueblada para poder leer esto. Para Sí. no, primera, no romantizarlo, porque obviamente son comportamientos tóxicos, comportamientos completamente inmorales. Y claro, si no tienes la cabeza bien amueblada y por eso también en la mayoría de casos es más 18 o más 21, aunque la gente se pase estas advertencias por el forro, claro, ese es el problema que hay. Morbo en la sociedad ha habido siempre. ¿Por qué se generan atascos cuando en el carril de vuelta ha habido un accidente? Porque la gente quiere ver qué ha pasado, quiere enterarse, quiere pues eso. Entonces, el dark romance, pues sí, la gente quiere pues eso, el salseo, asesinatos, comportamientos tóxicos. Si tú tienes bien claro que eso no lo quieres, yo no saldría con un mafioso que tiene 100 cadáveres a su espalda. Pues yo no lo haría. Pero quiero que la protagonista del libro que estoy leyendo lo haga. Sí, y sí quiero. Entonces, el problema que le veo es cómo está enfocado el dark romance a vender. Porque al fin y al cabo es una moda, ya he dicho antes que como se lo ha catalogado como dark romance, ahora está de moda. Entonces, te lo venden todo como dark romance, sin filtrar, esto ya junto con la pregunta de, sin filtrar a quién se lo venden. Y ese es el problema que yo le veo, que no lo filtran. Ok, vamos con Alicia. Claro, a mí me llama mucho la atención, es que me estaba acordando justo con lo que estás diciendo ahora, Sergi, que Isabel estaba diciendo antes, bueno, es que yo, claro, leía en Wattpad con 13 años cosas terribles y yo sabía que eso no lo quería, ¿no? Y que eso no era, y que era ficción. Pues vaya adolescente de 13 años con la cabeza bien amueblada, pero es que no todo el mundo tiene esa suerte, ¿verdad? Y, es ahí donde radica, al final es como, bueno, me meto un poquito ya más en lo que ha dicho también Sergi, de al final no hay que olvidarse de que las grandes empresas, las editoriales grandes, las cadenas de librerías, al final son empresas y a la cabeza de las empresas y la gente que toma decisiones en empresas grandes muchas veces es gente a la que les importa una mierda la gente y su bienestar y todos simplemente quieren lucrarse. ¿Con qué me lucro ahora? Con esta cosa que es tóxica y romantiza el toxicismo. Pues venga, pues en librerías. ¿A quién se la puedo meter? ¿A chavales de 15 años que no tienen criterio? Pues venga, a mí no me afecta, ¿sabes? No sé. Vale, Es dale, complicado. dale. Sí, sí. Si en algún momento, ¿vale? A partir de este momento, porque me estoy revisando las preguntas y hemos tocado el grueso, ¿vale? Así que cuando las termine realmente toca profundizar, ¿vale? Así que si en algún momento queréis ya romper lo que son los turnos y a lo mejor decir cualquier cosa para que esto ya no sea tan turno y sino más dinámico, ¿vale? Se puede, simplemente pues cualquier momento se levanta la mano, lo que sea. Tenía aquí una pregunta que ya sé. Dale, Clara. No, después de ti, quería, perdona. Ok, bueno, pero si yo hago la pregunta, estoy abriendo un turno, es decir, estoy abriendo un tema nuevo. Es decir, si quieres, dale tú. Tienes algo claro en la mente que decir, ¿no? Sí. Pues dale tú y ya luego voy yo. Vale, quiero rescatar dos cositas. Lo primero que ha dicho Sergi de que tienes que tener la cabeza muy amueblada, esto es una cosa importantísima, porque mucha gente compra libros de dark romance a niñas o niñas, que, claro, no digo que tengan algún problema o que sean, pero biológicamente son inmaduros para leer esta clase de historias. Es decir, es como si le pones Salvar al soldado Ryan a un niño de 7 años, se traumatiza de por vida porque no entiende la película y además lo único que se va a llevar es la cantidad de sangre y de barbaridades que salen. No va a
extraer absolutamente nada. Entonces, si le compras Dark Romance a niños, a niños y niñas de 13 años, que yo considero que son inmaduros y más en esta época, entonces estás haciendo un gran daño a la sociedad. Y entonces esto lo enlazo con lo que dice Alicia, que las empresas sin escrúpulos, que solo lo que quieren es lucrarse, no les importa la salud mental de los niños, no les importa la educación que puedan tener, simplemente quieren vender. Entonces, ahora supongo que habrán hecho un estudio de mercado y habrán dicho, vale, pues ahora mismo la lectura se ha popularizado entre esta franja de edad, porque quizás a partir de los 17, me lo invento, pues empiezan a estudiar más y no tienen más tiempo. Entonces hay una franja ideal en que los niños y niñas leen mucho más, ¿no? Pues vamos a vender esto, porque sabemos que es adictivo, tiene un componente adictivo como las drogas, como dice muy bien Alicia, y se va a vender mogollón. Es como Wattpad. Wattpad creo que tiene mucho éxito en los preadolescentes, sobre todo porque, claro, es una cosa primero accesible, pero hay los preadolescentes como que creo que están en una época en la que pueden leer sin problemas, están estudiando, pero no tienen esa cantidad de estrés de trabajo que les impide leer. Entonces, yo creo que esta franja de edad es perfecta y, claro, las empresas se lucran de eso, aprovechándose de que el morbo, además, genera más adicción. Es que es el componente perfecto. O sea, la fórmula perfecta, quería decir. Sí, mira, yo aquí tenía una pregunta que era la que yo consideraba importante, ¿no? Pero ya realmente todos estáis dando pinceladas de ella. Es decir, la pregunta era, ¿satisface el Dark Romance? ¿Satisface el lado oscuro de la persona, que innegablemente todos tenemos? ¿Lo satisface? ¿Lo desarrolla? ¿O depende? Y creo que aquí la respuesta es depende por lo que estamos hablando, ¿no? Según cómo tenga el lector, ¿no? O la lectora de amueblada la cabeza, ¿no? Entonces, esto me lleva a saltar a la siguiente pregunta encadenada, ¿no? Que es sobre esos malos usos, ¿no? Que pueden hacer a lo mejor determinados elementos de la cadena editorial, ¿no? No sé si está bien dicho el concepto. Intento englobar aquí a la editorial, que le conviene vender, a la librería, que le conviene vender, y bueno, es decir, con esto me voy al tema de, se ha mencionado antes, que puede haber Dark Romance a lo mejor en una estantería de 13 años. Entonces, y bueno, ya hemos estado hablando que realmente desde Wattpad, por ejemplo, estaba ahí, ¿no? Por lo cual, esto me hace pensar en la situación de ese lector, que estamos diciendo 13 años, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que a lo mejor con 12 u 11 puede también haber un primer contacto, o a lo mejor con 14, 15, ¿no? Depende de la persona, ¿no? Pero yo me ubico en este lector o lectora que a esta edad está descubriendo el mundo, ¿no? Está descubriendo nuevas cosas. E innegablemente, dentro del lo que es el ser humano, pues descubrir gusta, y si estás descubriendo cosas prohibidas, pues ahí está el morbo que es intrínsecamente al ser humano y se potencia por lo que es el 2024, es decir, la sociedad en la que vivimos. Entonces, teniendo esto en cuenta, me gustaría destacar esto que se ha ido comentando, ¿no? Es decir, que pueden haber, que creo que estamos todos de acuerdo en esto, que pueden haber algunos Dark Romance que pueden ser tóxicos, ¿no? Y que hay que tener la cabeza amueblada. Entonces, teniendo esto en cuenta, me gustaría enfocar lo que queda de debate en esto, en sobre todo a lo mejor las restricciones que pudiera haber o a lo mejor las responsabilidades que pudiera haber para que el Dark Romance se pudiera disfrutar cuando llegue el momento de madurez. Cada persona es un mundo. A lo mejor alguien puede tener la madurez a los 12 o a los 13 o a los 30. También depende, ¿no? O no, claro. Entonces, esto es interesante porque a fin de cuentas la libertad de expresión existe, el capitalismo existe y eso implica que las editoriales tienen todo su derecho de publicar libros juveniles con cositas así asá y venderlas. Al final está ese derecho, está la libertad de expresión, está el capitalismo, está la competición de que a lo mejor si una editorial tiene 2, 3 o 4 meses flacos, por lo mejor en la carrera, ¿no? Que es el mundo editorial, pues a lo mejor se te puede pasar factura. Pero claro, tenemos esta disyuntiva, ¿no? Estas editoriales que quieren crecer y la sociedad y los medios de masa, ¿no? Y todo lo permite. Pero claro, en el aro entra gente de todo el mundo. Entonces, restricciones, ¿cómo? Responsabilidades, ¿cómo? ¿Qué se os ocurre? Empezamos con Clara.
Bueno, yo pienso que ahora mismo, como está el mercado editorial, creo que se vende muchísimo, que hay una competición feroz, de que ahora mismo se lee mucho, aunque la gente diga, no, la gente no lee, la gente no lee. Eso yo creo que es mentira. Yo voy en tren muchas veces y me encuentro a gente leyendo. Lo que pasa es que hay muchos libros y creo que la calidad ha descendido en comparación a otros años. Es decir, es como consumir, yo qué sé, vas yo qué sé, no es lo mismo ir a un asador que ir al Burger King, aquí estaremos todos de acuerdo, ¿no? Vale, entonces estamos consumiendo muchos Burger King y muy poco asador. Entonces, el problema es ese. Entonces, las empresas, como no les interesa la calidad, les interesa ganar dinero, como bien ha puntualizado Alicia. Entonces, restricciones, no, porque las restricciones influirían en la libertad artística de escribir y la libertad empresarial de publicar lo que ellos consideren correcto con tal de ganar dinero con los libros. Es decir, porque si no sería lo mismo, o sea, te refieres a restricciones a publicar de Romas, ¿no, Carlos? Sí, restricciones o por medio de la editorial que se frenen un poco por el tema de a quién está dando sus obras, ¿no? O quizá por el tema de la librería. Que no Vale. diga esto para 13 años, que cuando los niños lean la sinopsis van a decir, uy, mamá, yo quiero esto. Y Ya. la mamá o el papá no va a leer la sinopsis. Dice, ay, mi niño quiere leer. Es decir, también depende, ¿no? Yo Vale, como profe, ¿no? Como profe me meto mucho en esa situación también. Vale, no, es que quizás había entendido mal, ¿no? A ver, primero abordo este tema que yo creo que es básico, es decir, no nos podemos meter en la libertad empresarial y en la libertad de una persona de escribir lo que le dé la gana por muy mal que nos parezca, porque lo contrario sería equivalente a una policía de la moral y sería volver a pues una dictadura y no, eso no es correcto. No puede existir una ley basada en una moral y restricciones en base a la moral, excepto en excepciones que lógicamente existen en la ley, pero bueno, en fin. ¿Qué pasa? Aparte de lo legislativo y aparte de lo legislativo, hablamos ahora del factor moral, del factor de la conciencia de la gente, ¿no? De ayuda a los mayores, no sé qué. ¿Vale? Subjetivamente, pues los libreros, ya que tienen la libertad de decidir sobre su propio negocio, creo que deberían tener cuidado a la hora de poner esos libros en la sección que lo ponen, porque quizás es imposición de la editorial, pero ellos tendrían que tener la iniciativa de quién les va a sorprender diciendo, tú has hecho esto, pero nosotros te dijimos que no hicieras esto. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. Los libreros pueden hacer lo que quieran. Entonces, los libreros también pueden ser en parte cómplices y las grandes cadenas pueden ser en parte cómplices de que se catalogue libros de dark romance nocivos para la mente de niños de 13 años pues en la estantería de niños de 13 años. Ellos en parte son cómplices. Entonces, restricciones y normas a nivel legislativo creo que no se puede hacer nada. A nivel de conciencia y de moral sí que se podría hacer, lógicamente. Ok, ¿y cómo concienciar? Por si queréis desarrollar eso. Si tiene algo en la mente, Clara, coméntalo y si no, pasamos a Isa. Yo pienso que la concienciación, ¿cómo se hace? Pues mediante publicidad, bueno, ¿cómo te conciencia la DGT de conducir con precaución? Pues con anuncios que te traumatizan. O sea, los famosos anuncios de la DGT son famosos en España porque son traumatizantes, vamos, traumáticos para todo el mundo, para muchas personas. Pues lo mismo, establecer la misma estrategia. Más o menos, pero bueno, así se intenta que la gente tenga cuidado con los libros que pone en las estanterías, incluso los libros que leen y los libros que leen sus hijos. O sea, es una forma de influir en las mentes sin pues, llegar a extremos de una dictadura, claro, a nivel legislativo. Es curioso eso de la publicidad porque al igual que puede haber en contra de estas cosas, ¿no? Pues también puede haber a favor, como entiendo que ya puede haber, ¿no? El tema de lo prohibido y tal. Eso siempre está interesante, ¿no? El tema ese. Así que puede haber hasta una subpelea a nivel de promoción y de marketing. Vamos con Isabel. Restricciones, moralidad, publicidad. Pues, a ver, yo creo que estamos mencionando mucho a los chavales de 13 años cuando ellos no son para nada el público objetivo de este género. O sea, en base ningún chaval de esa edad, ni de 15, ni de 14, debería leer dark romance. Ahora bien, ¿qué pasa si se encuentran en la librería en la sección de más 13 años? Pues bueno, como decía Clara, tendría que haber cierta
orden, cierta, yo qué sé, interés por los libreros de colocarlos en su sitio correspondiente, que a veces nos hace por falta de espacio, por imposición editorial, por decisión comercial, hay 1000 factores detrás. También, no sé, yo quiero pensar, a lo mejor soy un poco ilusa de que los chavales no son tontos, entonces, no sé, yo es que a lo mejor he visto a gente, yo voy a terror, yo sé que no me como nada en terror porque no me gusta el terror, porque me asusta. Entonces, es complicado en esa edad más vulnerable que tú veas algo y digas, uff, esto no es para mí porque pues hay gente muy inmadura, gente con la cabeza pues no tan amueblada, pero también a lo mejor tendría que haber cierto, pues no sé si control por los padres o también creo que hoy en día todo funciona mucho por redes sociales. Entonces, muchas veces se viralizan libros que se hacen famosos en redes sociales y, por tanto, creo que ahí sí que tenemos un papel un poquito más directo de, pues, quizá informar a la hora de recomendar un libro de, oye, chicos, este libro a mí me ha encantado, a ti también te puede gustar si, pues, tienes 20 años, esto es un libro, pues, que no es sano, tal, en plan, como hacer una publicidad quizá a menor escala, pero que a lo mejor puede llegar a mucha gente que sea honesta y que sea real y que luego no engañe a la gente, porque yo qué sé, yo me he cruzado gente diciendo, que es un ejemplo tonto, El Príncipe Cruel, que es una saga de romance, y es como, chica, yo me leo El Príncipe Cruel y tiene romance, pero no es una saga de romance. Entonces está como la publicidad engañosa de aplicada a las romas de, ay, sí, esa historia de amor, qué bonita es. Ojo, o sea, creo que está un poco en cómo recomendemos las cosas y cómo las planteemos teniendo en cuenta a quién le pueden llegar siempre. Ok, no sé qué opina Sergi. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Entonces, voy a recoger una pregunta que has echado antes, que ha pasado así por alto, ya la he contestado medianamente antes, que es sobre si el dark romance satisface este morbo, estas necesidades de la sociedad, ¿no? Yo lo he dicho antes, al final el dark romance son cosas como muy turbias o muy inmorales que si tienes la cabeza bien amueblada, ya digo, para leer dark romance, el dark romance no es para todo el mundo, entonces puede que el hecho de leer cosas que no están legalmente aceptadas te ayude a como a contener esa parte mala de ti, ¿no? Dices, vale, pues esta persona se ha cargado a 8 personas en 5 minutos, yo no lo voy a hacer. Quiero decir, no tienes que hacer lo que lees. Al igual que cuando lees un misterio y lees un thriller, no te vas a convertir en un asesino. O sea, no sé si la comparación, es decir, yo por leer libros de terror, de misterio, de thriller, donde se cargan a la gente por la razón que sea, no por eso me voy a convertir en un asesino. Y no por leer dark romance me voy a convertir en una persona que ama tóxicamente, ¿sabes? Entonces, creo que en ese sentido, si no eres, si eres el público objetivo del dark romance, ya digo que muchos son incluso más 21, debes de tener como esa capacidad de saber separar que es ficción y que eso no es la vida real. Entonces, eso por un lado. Y luego, retomando lo que ha dicho Isa de un poco la publicidad que se hace en las redes sociales, al final las redes sociales ahora mismo han pegado un petardazo horrible y un libro se hace viral, bueno, un libro tiene muchas ventas si se hace viral en las redes sociales. Si el libro no aparece en las redes sociales, ese libro no existe prácticamente. Entonces, yo, por ejemplo, como lector y creador de contenido, yo hago bastantes directos en TikTok y a mí mucha gente me pregunta, ¿me recomiendas un libro? Claro, a mí yo veo en la pantallita un mensaje de una persona que me dice, ¿me recomiendas un libro? Yo siempre intento preguntar, ¿qué edad tienes y qué género te gusta leer? Porque si a todos nos gustase lo mismo, este mundo sería muy aburrido. Entonces yo intento adaptarme un poco a lo que le gusta y a la edad que tenga esa persona. Y no le puedo recomendar lo mismo a una persona que tiene 13 que a una persona que tiene 27. Y de hecho, hay gente que me dice, por ejemplo, Alas de Sangre me lo puedo leer con 14 años. Yo le digo, a ver, tú puedes leer lo que quieras. Yo no te voy a recomendar un libro con escenas más 18 si tienes 14 años. Yo Claro. no puedo hacer eso. Y yo lo digo. Yo siempre que digo o que recomiendo un libro, digo, este libro tiene escenas más 18. Bajo la responsabilidad de cada uno, yo no soy padre de nadie. Yo no puedo filtrar qué niño lee cada cosa. Pero yo, por ejemplo, por mi parte, sí que intento que la gente sepa muy bien para quién va dirigido cada libro. No le puedo recomendar. Yo soy un lector que no le gusta la fantasía. Entonces
Entonces yo cuando voy a pedir recomendaciones siempre digo, no me recomiendes fantasía porque no leo. Pero claro, la gente no suele hacer eso, recomiéndame un libro. Vale, ¿y qué? Pues no habrá libros, es decir, otra cosa que ha dicho Clara es que, claro, al final el mercado está muy saturado de libros. O sea, el mercado editorial ahora mismo salen centenares y centenares de libros al mes. ¿Qué es lo que quieren las editoriales? Vender. ¿Qué está de moda? El dark romance. Pues a vender dark romance, sin filtrar quizá la edad. ¿Que los libreros podrían hacer más? Sí, pero claro, tiempo, espacio, exigencias, es muy complicado. ¿Se debería de controlar? Sí. ¿Es complicado? También. Pero yo creo que entre todos podríamos intentar hacer un poquito más. No sé. Rescato una cosa que has comentado que me ha gustado mucho, que por ejemplo, comentaba antes que por leer libros en los que hay gente matando, no por ello vas a matar, ¿no? Entonces, claro, yo tenía aquí una pregunta que ya me la ahorro prácticamente porque simplemente creo que todos opinamos igual, que era simplemente que nos imagináramos que alguien entra de repente aquí y dice, por ejemplo, pero mira que no he de decir nada a lo mejor con una novela que se venga asesinato y, por ejemplo, eso es lo más oscuro que puede haber. Es decir, o por ejemplo, también me recuerda esto a la polémica, que ya no se comenta tanto, pero era súper famosísima, de los videojuegos, ¿no? Mi niño Sí, juega a los videojuegos tal y cual, es decir, al estar exponiéndolo tal y cual. Hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. No recuerdo exactamente cómo acabó eso, aunque creo que ganaba más el no. Pero bueno, también supongo que depende, ¿no? Y creo que en casos en los que los videojuegos han afectado realmente, luego se ha demostrado que esa cabeza no estaba muy bien amueblada y que había algún asunto en la cabeza. Entonces, parece que es la misma estructura que se repite aquí y me llama mucho la atención porque ahora lo que ha surgido es el Dark Romance, ¿no? Y el tema polémico. Es curioso ese, aunque al menos yo en mi opinión sí que mantengo lo de esa mente amueblada y ese filtro, ¿no? Vamos con... ¿Sergi quería decir algo? El último apunte, sí, referente a esto. Claro, al igual que yo no me voy a convertir en un asesino en serie por leer un libro de thriller, no me voy a convertir en un amante tóxico por leer un dark romance, o por ejemplo ahora que también está muy de moda leer cowboys, por leer libros de cowboys, no me va a apetecer irme a Texas a montarme encima de un toro. ¿O sí? Bueno, habrá gente que sí, que diga, oye, pues esto igual es mi pasión. Quiero decir, pero hay que saber separar, es decir, la ficción de la realidad. Entonces, polémicas habrá en todos lados. Pero claro, si las personas a las que está destinado eso son las que lo consumen, ya no habría el problema. El problema es que no lo consume la gente que debería de hacerlo. Ese es el problema que yo veo. Y ahora ya le paso el turno a Alicia. Ok, dale, Alicia. Pues me llama la atención justo porque yo también has dejado la pregunta así un poco suelta, ¿no, Carlos? Y Sergi la ha rescatado, lo de a la gente que le da romance le satisface, ¿no?, este morbo o no. Y, a ver, yo no leo dark romance, entonces no os puedo dar mi experiencia, ¿no? Pero al final sí que pienso que, pues eso, ¿no? Como estábamos hablando de que era un poco, podía incluso llegar a ser adictivo, ¿no? Y al final en una adicción es una adicción porque nada te satisface al final y no. Depende del tipo de persona que seas, claro, y de lo que tengas en la cabeza, ¿no? Pero puede ser que haya alguien que diga, bueno, lo voy a leer pues por experimentar, por ver qué es, por saber de qué va todo esto que está ahora tan en auge, ¿no? Y que diga, pues mira, es para mí o no es para mí. Pero también habrá quien diga, pues venga, sí, y más, y quiero una cosa más turbia, y quiero una cosa más fea, y que al final puede hacer daño en ese sentido, ¿no? Ahí ya entra dentro de, pues, contando esto, estoy hablando de una persona adulta leyendo esto. Aunque seamos adultos, sigue habiendo cosas que nos pueden hacer daño. Con cabezas que no están del todo desarrolladas, pues ni cuanto más, ¿no? Y luego, de todas estas cositas que estabais comentando, me estaba ya apuntando, me estaba haciendo la chuleta. Por ejemplo, lo de las restricciones que decíais, ¿no? Estáis hablando de los libreros todo el rato y efectivamente, bueno, pues los libreros también tienen como la capacidad de decir, bueno, primero de informarse, ¿no? Este libro qué contiene y dónde lo voy a colocar. O si alguien viene, una madre con un niño de 7 años a comprar este libro, como
responsabilidad un poco moral de decirle, mira, no sé si sabes, este libro tiene esto, que la madre se lo quiere comprar, es su madre, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, que no es todo responsabilidad del librero tampoco, yo pienso. Y antes preguntaba a Sergi, bueno, nosotros como lectores, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que sí que hay cosas que están en nuestra mano, ¿no? Quizá incluso tipo... ¿Cómo te diría? Se puede pedir, y creo que podría ser clave que las editoriales se responsabilizaran un poco de esto, en el sentido de, pues igual que una película tiene su pegatina, ¿no? De +7, todo público, +13, +18, +16, pues es que quizá habría, no sería mala idea, ¿no? Como exigirle a las editoriales, decir, mira, que bueno, que luego la editorial te puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Pues a lo mejor es +21 y yo te pongo +16 porque a mí me da la Pero gana, quiero no, vender. no sería muy descabellado. A fin de cuentas son las etiquetas de aviso que ya hace Netflix y creo que hay editoriales que ya lo hacen como, no sé si me equivocaré, Cerbero creo que lo hace. En plan, Fíjate. entonces, es curioso eso. Isabel está diciendo, claro, es que hay libros que te tienen un warning, ¿no? En plan de cuidado, este libro contiene esto, esto y esto. Quizá eso va dentro del libro y yo desde luego no he visto ninguno como en la portada, en la contraportada. Me parece que no sería descabellado y que incluso sería buena idea si tuvieran la honestidad, ¿no? De poner una pegatinita, un circulito con un colorito y un más y un número en la portada, en un sitio en el que lo puedan ver la gente que lo compra, que yo no tenga que empezar a leerlo para ver las cosas que me voy a encontrar cuando son cosas que pueden herir sensibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que es posible y no es descabellado pedirle a las editoriales, oye, por favor, si tenéis un libro o si tenéis libros que tengan así un poco un contenido para cierta gente que puede herir sensibilidades, por favor, ponedlo, ¿no? Poned un cartelito, nada, una cosa pequeñita. La honestidad de las editoriales y del autor y de lo que vayan a decidir que es la edad adecuada para este libro o otro, pues eso ya no podemos hacer gran cosa, ¿no? Porque tampoco veo que sea factible, por ejemplo, tener un sistema como el de las películas. Con las películas sí hay como X cosas que si tú quieres que tu película entre en esta franja de edad, no puedes tener X palabrotas, no puedes tener tal, está como muy reglado, ¿no? Hacer eso con el sistema editorial no me parece ahora mismo factible o no veo cómo se podría hacer, porque así dato aleatorio que el fin de semana pasado estuve en un congreso editorial y dijeron que en España se publican al año 84.000 libros. 84.000 libros al año, contando tesis y todas estas cosas, ¿vale? Pero son muchísimos, es una burrada. Entonces es como, vale, no es real tener un gabinete, ¿no? De gente diciendo, pues este libro para más de no sé cuánto, para más de tal. Pero ahí sí que creo que podríamos depender un poco de la honestidad de las editoriales y de la obligación, la responsabilidad de todos como sociedad de proteger las mentes de los más pequeños, ¿no? Y de los adolescentes, de gente que se está todavía desarrollando biológicamente, es que sus cerebros todavía no están del todo desarrollados, ¿no? Y luego, una cosa que yo... bueno, aquí entra también la responsabilidad, pues como tú dices, Sergi, me alegro mucho de verte decir esto de los influencers, ¿no? La gente que tiene influencia en otra gente y muchas veces gente joven, la responsabilidad moral de decir, bueno, a ver, ¿cuántos años tienes, no? ¿Qué te voy a recomendar? Entonces, bueno, y un tema que lo dejo ya así con esto, a ver qué pensáis, porque cuando estaba leyendo sobre esto también he oído a gente comentar esto. Las portadas, ¿vale? Es muy importante encontrar una portada correcta y una portada que corresponda al género del que es tu libro, porque pues para que la gente lo reconozca y es como si a mí me gusta fantasía, sé qué tipo de portadas voy a buscar. Si a mí me gusta leer romance histórico, sé qué tipo de portadas voy a buscar, ¿no? Y el problema es que ahora mismo el tipo de portadas que se le están poniendo a los libros de Dark Romance, o sea, es como que no tienen un tipo de portadas tal cual, ¿no? Porque antes los típicos libros de romántica que te encontrabas en las gasolineras, que eran, perdón, un poco bazofia, lo sabías que eran bazofia, porque en la portada tenías una foto mal editada de una chica así y un chico sin camiseta.
y lo sabes y sabes qué es ese libro. Y si te gusta lo compras y si no, lo sabes. Entonces, el problema con el dark romance es esto también, ¿no? Como que no hay un tipo de portada que la gente diga, ah, vale, si esta portada tiene esto, probablemente es dark romance. Es que está como mezclado ya con todo lo que es fantasía, fantasía oscura, está todo hecho una mezcla ahí en la que es difícil hacerse como una idea, ¿no?, de lo que te vas a encontrar. Ok, vale, pues para ir, dale, venga. Dos Dale, dale. rápidas, lo prometo. Vale, en primer lugar, me suscribo a lo que ha dicho Alicia. La verdad es que ha tenido muy buena idea. Me ha recordado a lo de las pegatinas en las portadas, avisando de la franja de edad a la que está destinada o que tiene elementos tal que puede herir la sensibilidad, ¿no? Que esto lo hacen, es verdad. O sea, lo hacen en las noticias, lo hacen en las películas. Me recuerda un poco, yo no soy de esa época, pero me recuerda a los famosos rombos que ponían en la tele. En plan, no, esto tiene 2 rombos, esto no lo puedes ver. Me recuerda un poco a esa época y la verdad es que podría ser interesante esa idea, la verdad. Lo segundo, a ver, una puntualización. Yo creo, o sea, últimamente ha habido una tendencia a asumir que cualquier niño que tenga la mente en formación, es decir, niño de 13, 12 años que reciba estímulos negativos de videojuegos extremadamente violentos, películas violentas, libros de dark romance extremadamente violentos, automáticamente se va a volver chalao y va a hacer tal. Como hemos dicho antes, pues todo depende de lo amueblado que tengas la cabeza. Entonces, tú puedes leer esto lo ha puntualizado también Alicia, tú puedes leer las cosas más turbias del mundo y aunque sigas leyendo y no te escandalice, hombre, a no ser que tengas un problema en la cabeza, no te vas a convertir en un abusador, ni te vas a convertir en un en el bad boy de un dark romance. Entre otras cosas, y esto es un hecho científico, la mayor parte de personas que cometen abusos y todo esto, sobre todo hombres, tienen un componente psicópata. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, a no ser que tengas aquí un tornillo suelto, no va a afectar en nada. ¿Que al niño puede crecer un poquito peor, un poquito mejor mentalmente? Sí, puede ser. Pero hasta el nivel de convertirse en tal, eso es que estás mal de la cabeza directamente. Hablo desde un poco la ignorancia y lanzo también datos científicos, pero vamos, suelto. Y hasta solo puntualizar esto. Ok. Querías enseñar algo, Sergi, ¿verdad? Sí, he cogido un libro a raíz de lo que ha dicho Alicia, de que Vale. las editoriales podrían empezar a poner estas cosas y por suerte ya hay editoriales que lo hacen. Hay una nueva editorial que es relativamente nueva que se llama In Love, no sé si la conocéis, hace ediciones preciosas. Pues esta editorial, aquí detrás, no sé si se verá en cámara, tiene Los pues, de YouTube pueden verlo. Que esté todo el mundo atento. tiene un poco los clichés, tiene pues un poco la información de lo que va el libro y tiene aquí unas advertencias que pone, a ver, consumo de alcohol y drogas, el nivel de spicy y esto pues el nivel de asesinatos porque tiene misterio y tiene cadáveres. Tiene gente. Me parece maravilloso. Y la verdad Brutal. yo cuando lo vi, pues tienes un poco la información de los clichés, ¿no? Segundas oportunidades, romance slow burn, ¿sabes? Y tiene las advertencias, cosa que me parece muy bueno para, no tanto para la gente que lee, porque al final, pues sí, está bien saberlo, pero quizá más para los padres que le compran libros a los hijos que, como bien ha dicho Clara, no se leen la sinopsis. El niño, o Carlos también lo ha dicho, el niño le dice, quiero leer esto, y el padre, ay, mi niño quiere leer, qué guay. No. O sea, esto es de un vistazo rápido, ya dices, ostras, pues tiene dos guindillas de 3, pues no le voy a comprar esto a mi niño de 14 años. Pues, Claro. que luego puede ir el niño solo y comprárselo. Eso ya es otra cosa. Pero es un poco información, o también para los libreros, que al final, pues si le llegan 100 libros a la semana, pues informarse de 100 libros es complicado, de qué van. Pues esto ya es un símbolo de decir, vale, pues no lo voy a poner en más 13, lo voy a poner en más 18 o más 17, vale, ¿sabes? Entonces, que ya hay editoriales que por suerte lo están haciendo y esperemos que más. También sé de otras, lo que pasa es que no te puedo enseñar libros porque ya no sé cuáles son, pero sé de otras que también lo están poniendo atrás. Atrás también están poniendo 2 guindillas o tal. Otras editoriales, ¿no? Otras, sí. Lo que pasa es que ahora mismo no sé cuáles. Pero bueno, podéis seguir hablando. Yo ya me callo. Bueno, mientras Sergi busca, si encuentra el momento, ¿vale? Ya os paso lo que es la última pregunta, que es una doble pregunta ya para ir concluyendo. Me ha llamado la atención que hemos dicho mucho
lo que es el concepto de lector objetivo, pero no sé hasta qué punto hemos dicho cuál es el lector objetivo. No sé si va más allá de persona que tenga la cabeza amueblada, que se pueda considerar que que ha salido de la pubertad. No sé si ese sería el lector objetivo. Pero bueno, a ver si podéis comentar algo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el lector objetivo? Y además, pues podéis decir cualquier cosa que queráis, porque en el momento en el que terminemos esta ronda, pues yo ya despediría lo que sería el capítulo y con eso cerraríamos. Ahí podéis pues, lanzar alguna idea o alguna despedida, lo que sea. Pero la pregunta interesante es, ¿cuál es el lector objetivo que consideráis vosotros? Empezamos con Clara. Te refieres al lector objetivo del Dark Romance, ¿no? Efectivamente, sí. Vale. Bajo mi punto de vista, el lector objetivo del Dark Romance en principio tiene que ser una persona que lógicamente esté bien de la cabeza, que no tenga ningún tipo de psicopatía, trastorno mental. Por otro lado, también tiene que ser una persona lo suficiente madura, consciente de la realidad, que haya sido educado con valores morales suficientes, que aunque parezca increíble, hay mucha gente que los valores morales los tiene en el subsuelo. También personas que, bueno, suficientemente maduras, esto creo que lo he mencionado ya, pero bueno, está aparte de los valores morales, maduras para entender que esto no está bien, no sé qué, no sé cuántos, porque hay personas muy inmaduras que tienen cero, por ejemplo, responsabilidad afectiva, ¿no? Luego, o demasiado inmaduras para darse cuenta de que esto es la vida real y que no es una novela de fantasía y que por tanto si acosas a una chica, ella no se va a entregar a ti fácilmente como enamorada, ¿no? Es algo malo, horrible, asqueroso. Creo que estos son los 3 pilares. Madurez, valores morales y estar mentalmente sano o no tener ningún tipo de psicopatía. Ok, vale, este es el último turno. Si quieres comentar cualquier cosa y si no, pasamos a Isa. Bueno, que en general pienso que el Dark Romance es un género que creo que lo malo es que glorifica las relaciones tóxicas. O sea, hemos estado hablando en este debate de temas interesantísimos sobre cómo puede afectar el Dark Romance a los adolescentes, a las personas que tienen el cerebro en formación, preadolescentes, ¿no? Y esto es que es súper interesante. Pero también otro kit importante, quizás no tanto como el que hemos hablado, pero también uno que es bastante relevante, es que se está glorificando una cosa que es inmoral y eso está mal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. George R.R. Martin, creo que lo dije ya en el otro episodio de Litelupa, pone una relación tóxica entre 2 personajes que podrían ser perfectamente los protagonistas de una novela de Dark Romance. Guapos, ricos, poderosos, que son Cersei y Jaime Lannister, ¿no? Que son personajes inmorales, que se quieren, que tienen una relación tóxica, que ella lo utiliza a él saca la peor versión de él cuando está con ella, bla, bla. Esto podría ser un Dark Romance. Diferencia, George R.R. Martin no lo romantiza. Te estaba diciendo todo el rato a la cara que no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Y de hecho, Jamie en la serie pasa y en los libros creo que también, bueno, no quiero decir nada por si no os habéis leído, pero que sepáis que George R.R. Martin no lo romantiza, te está diciendo todo el rato que está mal y eso sí que está bien. Eso sí que está bien, pero es que el Dark Romance hace todo lo contrario. Por eso he dicho antes, al vampiro de Drácula se le está glorificando ahora. Y eso está mal, malísimo. Paso turno, Ok, perdón. pasamos a Isa. Ya este sería el último turno. Sí, yo un poco, bueno, pues como ha dicho Clara, pues el lector objetivo sería una persona pues cuerda, madura, con la cabeza amueblada, un poco como síntesis de lo que hemos recogido todos anteriormente. Y bueno, también me quedo un poco con este debate, con lo que he aprendido de todos en general. Me han parecido preguntas súper interesantes. La gente habéis hablado todos súper bien. Yo, por ejemplo, tengo ganas, como he dicho al principio, de leer un Dark Romance porque me da curiosidad, igual que leer Juego de Tronos. Tampoco he leído nunca Juego de Tronos. Igual que leer 1000 libros. Es como a mí me llama la atención todo. A lo mejor no soy la persona más objetiva porque soy una persona muy blandita luego a la hora de leer libros. Entonces, a lo mejor luego no me gusta o a lo mejor digo, oye, pues tengo un límite y hay ciertas cosas que sí que tolero. No lo sé. Creo que la base de toda la polémica es un poco siempre la clasificación que se hace en librerías y de cara al público y de cara a qué tipo de chavales pueden coger potencialmente los libros, pero que mientras se lea por personas que sí que son este público objetivo y se entienda que todo es ficción, que no va a salir una persona luego a acosar a nadie y demás, pues bueno, mientras sea ficción en unas páginas, tampoco creo que sea criminal leer Dark Romance, ni mucho menos. Ok. Vamos con Sergi.
Yo me suscribo a lo que han dicho. Obviamente el público objetivo de el Dark Romance no es simplemente una persona más 18, es gente con la cabeza amueblada, repito, porque hay gente mayor de edad que no es apta para leer Dark Romance. Y quizá una persona con 16 tenga la cabeza suficientemente ya puesta para poder leerlo y saber, sobre todo, tengas más o menos 18, separar la ficción de la realidad, saber que eso es ficción, que abres el libro, lo lees, cierras el libro y se queda en el libro y ya está. El Dark Romance, repito también lo que he dicho antes, no es para todo el mundo. Ya digo, yo soy lector de Dark Romance, pero yo soy muy consciente de cuál es mi límite y ha habido libros que los he empezado a leer y he dicho, los he terminado y he dicho, vale, este libro aquí se queda, sé que cosas similares a esto no quiero leer porque no me han gustado, no son para mí. Sin embargo, cosas quizá un poco más ligeras, más light, ya quizá yo, en mi caso particular, quitando la relación tóxica, a mí, yo he leído Dark Romance, pero ya digo, por ejemplo, que el contexto es la mafia, pero que el romance en sí no tiene por qué ser tóxico. Eso a mí, por ejemplo, no me disgusta. A mí que peguen ahí 2 tiros sueltos, no me importa. Al igual que, claro, aquí hemos estado hablando también de el mal enfoque que hay del Dark Romance hacia los niños, que sí que está claro que hay que intentar no romantizarlo, que esté romantizado en el libro y sepa separarlo de que está mal, ya es algo personal, pero claro, se le venden thrillers a niños de 14, 15 años, se le venden libros de asesinatos a niños de 13, 14 años y los niños los leen y nadie está escandalizado por eso. Entonces, ¿hasta qué punto hay que criticar una cosa o la otra? Pues bueno, cada uno dentro de que sepa lo que está leyendo, pues es libre de leer, pienso yo. ¿Que un niño de 14 no debería de leer ciertas cosas? Yo pienso que sí, que no debería de leerlas y que efectivamente entre todos un poco deberíamos de poner un poquito más de filtros. Ya digo, las editoriales poniendo estas cosas o a la hora de recomendar en redes sociales intentar filtrar. Eso es más complejo porque al final un libro se hace viral y de cada 10 vídeos, 7 son recomendando el mismo libro y al final es lo que ha dicho Alicia antes, de tanto verlo te entran ganas de leerlo. Entonces, ahí podríamos estar hablando mucho más rato de esto, pero no me quiero enrollar más. Ok, pasamos con Alicia. Bueno, al final el público objetivo yo pienso que es lo que habéis dicho todos, ¿no? Como dice Isa, que habéis hablado muy bien, lo habéis explicado muy bien y desde luego, o sea, quien no es el público objetivo y creo que ha quedado claro con todo esto es la gente a la que a veces le llegan, ¿no? Estos adolescentes. Y yo es que, así como anécdota, cuando Carlos me propuso participar en esto, fue como, ojo, es que tengo cosas que decir, ¿no? Porque es como que este tema me toca personalmente, porque bueno, yo no soy lectora de Dark Romance, como os he dicho, pero pienso que sí que hay cosas y elementos de este Dark Romance que al final terminan como afectando un poco también a la literatura mainstream, ¿no? Y hay muchísimos libros que no son típicamente de Dark Romance, que son libros que han tenido muchísimo tirón y de fantasía y de romántica y en concreto, pues cuando yo estaba, a lo mejor me matáis ahora, cuando yo era adolescente estaba muy de moda Crepúsculo y yo no lo llegué a leer y luego he visto las películas, que a lo mejor los libros son distintos, que es posible y es probable, pero yo he visto las películas de adulta y he dicho, madre mía, qué tóxico todo. Y ahora entiendo porque es como, os digo que me tocaba de cerca porque yo tengo más de una amiga y más de dos que de adolescentes se dedicaron a leer libros que eran muy mainstream, que no estaban catalogados como Dark Romance, y yo ahora lo estoy pensando, y bueno, a lo mejor sí que lo eran, ¿no? No tan fuerte como Dark Romance, pero desde luego relaciones tóxicas en fantasía y siempre, y se ponen muy de moda, como periódicamente, o todo el rato, no lo sé. Y estas amigas han aprendido a, pues eso, con 15 y 16 años, a ver ciertos comportamientos que luego de adultas han estado en relaciones abusivas sin darse cuenta durante años. Y al final han sido como, bueno,
han salido muy mal de estas relaciones. Tengo amigas que incluso han tenido que poner órdenes de alejamiento a gente y han estado en juicios y en cosas muy turbias. Por eso, porque los medios de comunicación en general romantizan cosas que no tienen que romantizar y comportamientos que no son adecuados ni apropiados en un sitio. Entonces, el público objetivo es el que habéis dicho, ¿no? Desde aquí, humildemente, un llamamiento a, por favor, como sociedad, tengamos cuidado de a quién estamos recomendando qué cosas, porque no es ya solo, bueno, va a crecer un poquito mal, va a crecer, no, es que puede repercutir muy fuerte en la vida de la gente y de cómo desarrollan, ¿no? esta visión del mundo. Y llamamiento, por favor, a más editoriales a poner etiquetas de este tipo en sus libros, porque me parece que no cuesta nada y puede ayudar mucho. Ok. Bueno, pues a decir verdad, me ha encantado lo que es el capítulo. A la vista está porque salga un poquito más de lo que habíamos dicho previamente fuera de cámara. Pido perdón, pero también vuestras respuestas han sido de mucho material interesante y creo que han enriquecido mucho. Me han gustado sobre todo cómo ha ido evolucionando el asunto, porque teníamos el bando del sí y el bando del no, que al final no eran tan diferentes en cierta parte. Hay un gran grueso de coincidencias, ¿no? Con un margen, ¿no?, de diferencias que son propias de la diversidad del ser humano, a fin de cuentas. Así que eso me ha gustado bastante, cómo ha ido evolucionando, cómo hemos ido dando las conclusiones de tendrían que poner, qué elementos tendrían que poner un poquito más de su parte, ¿no? Que si las familias tendrían a lo mejor de estar un poquito más loro, o si la moralidad de cada persona, los medios de masa, las editoriales, a lo mejor la librería, todo ese elemento, ¿no?, que como son tantos y son tan diferentes y tan lejanos, pues a lo mejor no hay una coordinación, obviamente, pues entre ellos. Y cómo ha sido la guinda del pastel, que ha sido lo más cercano que hemos tenido a ese hipotético futuro, que ha sido cuando Sergi ha sacado ese libro, ¿no?, con lo que podría haber sido, ¿no? Entonces ha habido como una cronología de cómo ha ido avanzando hasta acercándonos, ¿no?, acercarnos a ese asunto. Así que nada, para no alargar mucho más, agradeceros a todos, pues cómo ha habido expresando las ideas y las reflexiones, ¿no? Por una parte ideas y las subrayo, por otra parte reflexiones y las subrayo también, cómo se han ido compaginando y cómo se ha ido secuenciando todo en una unidad perfecta, que yo creo que al final es esta linda, esta cápsula, ¿no?, de 1 hora y 16 minutos por ahora, que es la que yo creo que es interesante, que no se suelen hablar tanto de... Sí se suelen hablar tanto de estos temas, pero de esta manera quizás, y recogido en esto con esta calidad, que yo considero que ha habido calidad, ¿no? Ha estado guay y diversidad de opiniones, entonces, guay. Muchísimas gracias también al público que estará presente, ¿no?, cuando este capítulo se suba y nada, que también podéis dejar vuestras opiniones. Si queréis saber más de Clara, pues más capítulos de Clara, más de Isabel, pues más capítulos de Isabel, más de Alicia, pues de Alicia, y de Sergi no hay más, pero que sepas que estás invitado, ¿vale? Para cualquier otro... Pero bueno, igualmente todos los invitados tienen sus redes sociales e insisto, para Sergi y para el resto, que cualquier idea, cualquier cosa que se os ocurra, que tenga cabida en Litelupa a tope, yo encantado y perfecto. Así que genial. Muchísimas gracias y nos vemos en capítulos futuros. Hasta luego y adiós. Adiós. Adiós, gracias.